Mi nombre es Carlos Cañas, mi profesión es la de pintor. He sido catedrático de Artes de la Universidad Nacional y profesor de muchas cosas como director del CENAR, ¿no? El resto de lo que soy es lo que se ha visto en mis exposiciones, mi intento de pintar, y eso es todo, ¿no? En cuanto a mi persona. Es genético en mí la pintura, ¿no? Yo tuve lo que se llama aquí unos tíos hermanos de mi padre, tres, que eran pintores, que eran los que yo llamo, por el tiempo, los publicistas, los que hacían publicidad, los que hacían la cerveza, esto y todas esas cosas, los grandes anuncios, letreros y todas esas cosas, ¿no? Y parece que había otro tío que murió, que dicen que ese era el artista que no hacía esas cosas, ¿no? Cuando yo empiezo a pintar, estoy saliendo del 6º grado y me fui a pasear por el centro. Estaba ya preparando para hacer el ingreso a bachillerato, ¿no? Cuando vi una escuela atrás de la antigua imprenta Nacional, un edificio grande con unas grandes puertas, y me llamó la atención y entré. Y salió un señor y me dijo, ¿qué busca? No, viendo, no quiere estudiar aquí pintura, dibujo. Sí, ahí me quedé, ¿no? Carlos Cañas es una de las figuras, si no la figura más importante en el desarrollo de la plástica salvadoreña en el siglo XX. Es un hombre muy sincero y que además es un ser que cree muchísimo en lo que hace y cree muchísimo en el arte en general, ¿no? Yo pensaría también que el aporte de él, directa o indirectamente, ha sido indiscutiblemente que fundamental en el desarrollo. Y más que en los contemporáneos, porque cada quien agarró su línea definida, como fue Julia Díaz, Ela Reyes, Canjura, todos los de esa generación, cada quien agarró su estilo, pero ninguno ha influenciado tanto a la juventud como el quehacer artístico de don Carlos. Este ya eran cuadros de tipos sociales que yo empecé a hacer en la universidad. Estos son los llamados el relato, que hay una serie de ellos, que es alguien que está contando el suceso, ¿no? Y esto es una cosa nueva en la pintura, que este señor cuenta esto, él está ahí, ¿no? Viendo una fotografía en blanco y negro. Cuando salgo de ahí, paso unos 4 años acá pintando, haciendo exposiciones, todas esas cosas, ¿no? Y seguí adelante hasta a conformar ideológicamente a un grupo de pintores jóvenes, que después lo pasa al grupo de pintores independientes, y yo lo dirijo para formar por primera vez en El Salvador un intento de que el arte, que la pintura fuese tomado en cuenta en todos sus aspectos culturales, sociales y económicos, ¿no? Cosa que no existía antes. Tuvimos una lucha con una escuela en la cual lo académico, lo bien hecho, lo perfectamente hecho, no nos agradaba. Él empieza con una obra extremadamente figurativa, con una clara influencia de su maestro, que fue Luis Alfredo Cáceres, y por ahí podemos encontrar algunas vertientes de la pintura mexicana. Entonces de eso nace lo social, que los mismos temas hacemos, pero nosotros les damos otra validez, ¿verdad? Los pintamos de una forma distinta que los acerca más al pueblo. Pero él va procesando una serie de situaciones, de hallazgos y de encuentros que le permiten ir conformando un lenguaje muy particular. Si bien es cierto, esto lo lleva a la abstracción, después él toma nuevamente la figuración, pero no por el hecho de volver a ser figura humana, sino por la profundidad con la manera como él trata los temas de la humanidad. Tenía el contacto de grupos de intelectuales de lo mejor que puede haber en ese entonces, ¿no? A través de una casa de cultura que se fundó. El poeta Contreras, que había sido embajador de El Salvador en tiempos de la Guerra Española y todas esas cosas, conocía a muchos españoles, y él me consiguió una beca para ir a España, ¿no? Y yo la acepté porque en ese momento tenía el problema
ya resuelto. Tengo que vivir, ¿no? Yo trabajaba en la Corte de Cuentas para poder sostener. Digo, o me quedo en la Corte de Cuentas y ya lo que he hecho como bachillerato de arte no vale y voy a empezar a estudiar teoría, libros y ese tipo de cosas. Y voy a hacer toda mi vida un empleado de oficinas, con chaqueta, corbata y camisa blanca, ¿no? Aquí todavía vivíamos, ¿verdad? Toda la gente quería tener un paisajito así, ¿verdad? Un ranchito y un volcancito pintado de verde, así, amarillo y rojo. Y él viene y de repente nos presenta una cosa así, con una composición, con un cierto expresionismo abstracto, con una geometrización de las figuras, con un constructivismo, o sea, toda una serie de corrientes mezcladas. No pudiera ser que no fuera una cosa muy ordenada la presentación que él hizo a la sociedad salvadoreña del arte moderno, pero hizo una presentación. Y se necesitaba mucho valor porque era algo así como arriesgar su carrera, ¿no? Yo en España aprendo lo que yo no había aprendido en El Salvador, el humanismo. Descubro el humanismo en España. Descubro el trato excelente de una persona a otra persona, aún viviendo en un periodo todavía dominado por el franquismo, ¿no? Eso es a mí lo que me da la riqueza para mi pintura y para el desarrollo de mi pensamiento, digamos, un tanto filosófico de esa estancia en España, ¿no? Anteriormente todo era naturalista, influenciado por los mexicanos, don Valero Lecha, y él monta una exposición en la Universidad Nacional de Dibujo un poco cubista y es rechazado, se lo rompen en la universidad. Él regresa a El Salvador y realmente su retorno es una revolución en el campo de las artes salvadoreñas, ya que él viene con un afán innovador, rompiendo con una serie de estereotipos que dominaban la plástica salvadoreña de esos años. Habrán otros artistas como Benjamín Cañas, como San Avilés, etcétera, que son más cosmopolitas, con un desarrollo más fuera de este país, importantísimos para el país y toda la cosa, pero Carlos Cañas es el obrero, el artesano, aquel que nos deja herramientas. Y este es el Zumpul, que al entrarlo parece un cuadro grande, ¿no? Pero es pequeño. Está hecho con mucha ternura, con mucho temor. Lo pinté en el tiempo de la guerra, duré 3 años para pintarlo. Hay muchos cuadros debajo de él, hay muchas figuras que fui quitando, fui poniendo, para llegar al verdadero sentido de lo que fue el Zumpul. Entonces yo lo llamo el cuadro del amor, porque se van a ver allí elementos, flores, un niño, una pareja de amantes o jóvenes amorosos, ¿verdad?, que murieron en ese momento, ¿no? Porque se tiene una idea a un cambio social en el país. No es la violencia la que actúa en el que muere, ¿no?, sino que lo que actúa en él es el amor a un cambio. Pues yo lo llamo el cuadro del amor. Y él ha tenido cambios bastante radicales en su obra y ha incursionado desde la figuración completa hasta abstracciones, arte de materia, arte de concepto, o sea, muy adelantado al tiempo. Entonces definirlo en una sola cosa es imposible, porque un artista, cuando es creativo y es grande, tiene etapas que lo definen, y esas son las unidades que se forman dentro de sus exposiciones. Hizo escultura en metal, hizo escenografía, los que podría ser un montaje, hizo cuadros con textura, el abstracto simple, utilizó mucha arena, que es lo que están pregonando todos los valores jóvenes hoy, como que no hay memoria en El Salvador, pero sí aportó todo eso. Por la obra que he visto de él, por el trabajo constante, por su perseverancia, por su paciencia de hacerse entender y hacer entender a los salvadoreños qué es el arte, a través de etapas donde ha hecho cosas verdaderamente maravillosas, muy creativas, novedosas, ¿verdad? Es un hombre incansable realmente en la búsqueda de las nuevas imágenes y encuentros verdaderamente extraordinarios. Todos los artistas hacemos una mezcla de varias cosas.
en determinados momentos. Pero yo no creo que él se enfrascó nada más en cierta línea, solo pensando humana, porque él experimentó mucho también. Él fue más allá de todas esas cosas. Por ejemplo, el periodo que le llamamos colonial es reminiscencia del arte de la colonia. Ese sería un periodo. El otro sería la época maya, que se inspira en el Popol Vuh para hacer todos los tipos de interpretación que le da a los personajes que aparecen en el Popol Vuh. La época cubista, que como te digo fue la primera vez que se vio cubismo en El Salvador, tiene una época figurativa. Tiene una época de la guerra fuerte, que la ha mantenido guardada, nunca la expuso durante el conflicto armado. Una serie de hospitales. Ha ilustrado una gran cantidad de libros, o sea que es bien difícil, la obra de él es prolífera completamente. No creo que haya otro pintor en El Salvador que haya podido pintar el plafón del Teatro Nacional. Ningún pintor de aquí es capaz de realizar una obra tan monumental como esa. El arte no tiene una forma específica de ser, ni otra forma específica de no ser. Ahora, en la actualidad, pues en nombre del arte está dando muchas cosas que no entran al campo del arte, aunque no les puede negar un valor si se encontrara su nombre, pues. No es el simple hecho de una creatividad existente, buena o mala, lo que va a hacer lo que un individuo haga arte, ¿no? Porque la creatividad es parte total del ser. Él ha ido tocando a lo largo de su carrera una serie de temáticas que están vinculadas con su mundo interior, pero también que han sido a lo largo de muchísimos años un reflejo de lo que nos ha sucedido y pasado a los salvadoreños. Y si de todo ese conjunto yo quisiera rescatar algo, dejaría su parte testimonial como uno de los aportes más significativos que ha dado un artista a la historia de su país, es decir, a la historia del Salvador. La pintura puede cambiar la sociedad, puede cambiar los gustos de la sociedad, la forma de ser de la sociedad, pero no puede tener un cambio social por completo, ¿no? Como decían algunos, ¿no? La pintura y el arte no hace la revolución, pero sí ayuda. Un artista, digamos, puede enfocar su obra según el momento que le toca vivir, indudablemente, pues por múltiples situaciones de los ámbitos en los cuales ha vivido. Él ha vivido pues una obra dada al tiempo. Si no hay conciencia, no hay ciencia y no hay veracidad. Es un artista con el cual la energía fluye, el pensamiento fluye, las ideas salen cuando tú te encontrabas con Carlos Cañas, al conflicto o al entendimiento, lo que sea, pero ese tipo de persona se ha perdido en el país. Ese tipo de artista ya no existe. Aquí ahora todo es light, todo es bonito. Los artistas andan bien vestiditos, ya no se dedican totalmente a sus estudios, sino que tienen que vivir de otra cosa mientras fluyen sus conceptos. Ya no es el artista aquel de batalla, de calle, como lo es Carlos Cañas, como lo fue García Ponce, como lo fue Canjura, como lo es Polanco, Bonilla, etcétera, ¿no? Toda esta generación nos hemos estado diluyendo en una problemática diferente y se ha perdido esa conflictividad y ese intercambio que nos daba identidad realmente. He llegado a la síntesis y yo originé esa idea aquí que viene de un poeta amigo español del mundo al revés, que ver el mundo al revés es ver el mundo en su verdadera realidad. La síntesis, la simpleza, ya has hecho todo, ¿no? ¿Qué puedes seguir haciendo? Seguir haciendo lo mismo, quedarte como un pintor clásico que empezó a los 20 años a pintar lo mismo y se murió a los 80 o 90 años pintando lo mismo. Es un aburrimiento, entonces tienes que llegar a la síntesis,
síntesis ideológico, a la síntesis pragmática, a la síntesis de todo, ¿no? Eso es lo que yo estoy haciendo. Y estoy usando colores que dejé de usar hace mucho tiempo, colores más o menos primarios, fuertes, no ricos. Ya no hacer aquella mezcolanza, no tanto la hago, pero quiero que haya síntesis, que las cosas sean simples. Pero no se pueden hacer las cosas simples, ¿no? Se puede llegar, pero se intenta. Para mí el final de mi vida real que va a ser es mi síntesis. Ya no tengo 80 años, no tengo 75, 70, ni 50, ni 25, ni la juventud, ¿no? Entonces soy una síntesis de todo lo que he sido. Eso quiero que sea mi pintura. Es un reflejo actual de mi vida, donde esté el cansancio, donde esté todo, ¿no? ¿Qué siente, don Carlos, de ver todas estas piezas reunidas? Puedo estar a punto de llorar, ¿no? Porque la emoción que me produce es increíble, ¿no? Ahora mismo, si me descuido, lloro al verlas. Pero lo que está aquí, sumamente recogido admirablemente por Meme, es extraordinario, ¿no?